las 7 señales del Evangelio de Juan. Hemos visto 3 señales que el Señor hizo, y solo hay 7 señales en el Evangelio de Juan. Y aunque ahí mismo en el Evangelio de Juan dice: Jesús hizo otras muchas señales, de las cuales pienso, dice Juan, que si se escribieran todas no cabrían los libros en el mundo. Pero solo 7 para hablar acerca de quién es Jesús en 7 diferentes aspectos. Así que hemos visto 3 de ellos. El último que vimos fue la sanidad del hombre que estaba en un lecho junto al lago de Betesda, entre multitud de cojos y mancos y enfermos, y Cristo llegó y lo sanó. Y Betesda es casa de bondad. Y bueno, esto es algo muy precioso que tiene que ver con la obediencia. Bendito sea el Señor. Pero vamos a mirar el siguiente milagro, y vamos a abrir el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte del mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíale grande multitud, porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Noten cómo aquí está hablando de señales. Sin embargo, no está narrando cuáles son estas señales. Dice: y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él grande multitud. Dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle a Felipe: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Haces esto entre tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Y cogieron pues e hicieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho y decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle reír, volvió a retirarse al monte él solo. Alabado sea el Señor. Bueno, aquí tenemos esta señal que Jesús hizo, una señal más que es descrita. Como vemos, esto es narrado en otros de los evangelios. Sin embargo, los detalles que Juan reserva para poner aquí no incluyen todos los detalles que están narrados en los otros evangelios. Gloria al Señor. En el Evangelio de Marcos se mencionan la vez que multiplicó ante 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, y la vez que lo hizo ante 4,000 varones, sin contar mujeres y niños. Es decir, 2 veces multiplicó los panes y los peces. Gloria al Señor. Y bueno, pues entonces nosotros tenemos aquí este milagro, esta señal que tiene un propósito especial, y nosotros debemos entender este propósito para que también a nosotros nos bendiga esta señal. Bueno, nosotros podemos entender que
la ocasión en que Él multiplicó los panes y los peces para dar de comer a 5,000 personas es cuando acaba de morir Juan el Bautista. Juan el Bautista había predicado y había preparado el camino del Señor. Sin embargo, él había sido encarcelado porque había predicado a Herodes, al rey, y le había dicho: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Así que el día del cumpleaños de Herodes, pues la hija de Herodías, pues danzó delante del rey, y esto agradó tanto al rey que le quiso dar a ella una recompensa por ese baile, y ella pidió consejo a su mamá, y su mamá le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista fue decapitado y le fue traída la cabeza en una bandeja, y esto complació a la muchacha, que la entregó a su mamá, y entonces ellos pensaron: pues ya se acabó el profeta que tanta lata daba diciéndonos cosas que nos incomodaban acerca de nuestro pecado. Bueno, el asunto es que Juan tenía muchos discípulos y estos discípulos le seguían. Sin embargo, Juan decía: yo no soy el Mesías, el que viene tras mí es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y estaba hablando de Jesús. Así que él no estaba haciendo que la gente lo siguiera a él, sino que oyera su mensaje para que, llegado el momento, pudieran seguir a Jesús. Así que, pues la gente escarnecó mucho a Juan y no quería dejar a Juan. Y Juan tuvo que pasar por esta experiencia, y la manera en que Dios lo tomó para llevarlo a su reino, pues fue una manera muy difícil. Es decir, él fue decapitado, fue llevado con un verdugo, y el verdugo con un hacha le voló la cabeza. Y entonces, pues esto parece algo tan difícil, y yo creo que para muchos de nosotros ahora mismo puede parecer algo muy feo imaginarlo y pensar cómo es que Dios permite que cosas así pasen. ¿Tú has pensado esto? ¿Tú has pensado por qué Dios permitió que Juan el Bautista muriera decapitado en esa manera? O si no te lo has preguntado, porque si has entendido por qué. No lo has dicho. La muerte para los cristianos no es ninguna derrota ni el final de nada, sino es el cambio de esta vida a una vida mejor. Bendito es el Señor. De tal manera que, Pablo nos enseña de una manera doctrinal que para un creyente el vivir es Cristo, y cuando está viviendo en Cristo, el morir es ganancia. Gloria al Señor. Y entonces eso no quiere decir que los cristianos, una vez que han recibido a Jesucristo, se quieren morir, sino que lo que realmente está significando es que ellos ya no viven para sí mismos, sino viven para el Señor. Y al morir a sí mismos y vivir para el Señor, realmente se vuelven personas que ya no tienen temor de la muerte, sino que empiezan a hacer la voluntad de Dios sin impedimento. Y esto es muy importante entenderlo, hermano, porque el diablo siempre va a intentar detenerte de hacer la voluntad de Dios mediante el temor. Y una de las cosas que el hombre teme más es morir. Gloria al Señor. Yo recuerdo una vez que Dios me puso a mí este predicamento de morir, y cuando yo me te vas a morir, realmente yo sí me asusté. En otra ocasión no me asusté, y
Y yo le dije, Señor, nada más dame chance de bendecir a mis hijos y entonces ya me tomas. Pero en esta ocasión sí me asusté y dije, wow, creo que me agarraste mal parado. Porque, bueno, tengo varias cosas que no he hecho, que yo creo debo hacer antes de irme. Pero yo sí sentí temor. Sí sentí temor. Yo no sé si tú has sentido temor de morir. Pero bueno, ahora yo estoy muy en paz en relación a la muerte, porque la Biblia dice que mis tiempos y mis lugares de habitación Dios los tiene ya prefijados, así que no importa de qué voy a morir ni cuándo voy a morir, lo importante es que Dios lo sabe y que va a ser ni antes ni después de eso. Bendito sea el Señor. Así que mientras yo viva en la voluntad de Dios, hermano, eso es algo que no me preocupa para nada. Bendito sea el Señor. Me puedo tomar ahorita, o me puedo tomar mañana, o me puedo tomar cuando sea. Y bueno, pues lo que yo quisiera decirles, aprovechando ya el viaje de esto, es no vengan a echarse al drama por eso. Gloria al Señor. Ese día para mí es un día feliz. Así que yo quisiera que fuera un día feliz para mi familia y que fuera un día feliz para todos. Bendito sea el Señor. El hermano se fue a casa. Aleluya. Gloria al Señor. Ya está con Cristo. Gloria al Señor. Sí, lo vamos a extrañar. Pero bueno, pues ahí está la página. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y bueno, pues yo creo que pues sí, uno extraña, pero hermano, no hay derrota en eso. Y ¿sabes qué? La mejor manera de morir es por Cristo. Así que Juan el Bautista tuvo el privilegio de morir decapitado. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que Jacob murió viejito, yo creo que Job murió, dice la Biblia, viejito también, y nada más se cogió los pies en su cama y ya se fue. Y uno diría, ay, sí me gustaría morir viejito y en la cama, así nada más de repente dar el último suspiro y ya, vámonos. Hermano, alguno pensaría morir quemado, eso sería tranquilo. O morir en un accidente automovilístico, que quedara yo ahí prensado en los fierros de un coche y que, bueno, todos mis huesos rotos y yo ahí muriéndome por instantes hasta que se me va la vida. Eso debe ser muy feo. Hermano, la muerte es la última oportunidad que tienes. La manera en que mueras es la última oportunidad que tienes de heredar. Aleluya. Y sabes que la mejor muerte de todas es que te maten por Cristo. Porque eso te asegura una corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alabado sea el Señor. Así que Juan el Bautista, hermanos, estaba asegurando su corona. Alabado sea el Señor. Y que son 70 años en esta tierra comparado con la eternidad. Realmente, hermano, tenemos muy poco tiempo aquí para hacer tesoros que nos van a durar por toda la eternidad. Así que vivamos de tal manera que nosotros heredemos lo más posible para que los tesoros que tengamos por toda la eternidad sean, hermano, algo que verdaderamente disfrutemos al lado de Cristo. Alabado sea el Señor. Así que cambiemos nuestro entendimiento acerca de la muerte. La muerte no es derrota. La muerte, a menos que mueras en pecado o que Dios te mate por juicio y mueras prematuramente, porque Dios dice, bueno, si lo dejo va a seguir fastidiando su propia herencia y va a seguir perdiendo cosas, entonces mejor me lo llevo ahora antes de que pierda más. Y entonces Dios te tenga que matar antes del tiempo. Eso sí sería triste. Hay cristianos carnales que pues se mueren así. Gloria al Señor. Ananías y Zafira se murieron prematuramente, pensando ellos que iban a vivir mucho y que iban a disfrutar de lo terreno y que habían hecho su guardadito para lo que les quedaba de vida. Hermano, no les quedó nada de vida. Ese mismo día murieron los dos.
y como en una historia de amor, los enterraron juntos. Alabados a Dios. Entonces, pero ellos ya no heredaron más. Ellos, lo más triste de esa muerte es que, pudiendo haber vivido para heredar más, murieron sin poder hacerlo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en lo terreno y no estaba en lo celestial. Y eso es lo triste de muchos cristianos, que están tan afanados con las cosas de la tierra que se están perdiendo lo mejor. Vivir en esta tierra como peregrinos. Vivir en esta tierra sabiendo que hay un destino definitivo, que lo de aquí es provisional, pero que lo que nosotros vamos a recibir va a ser eterno, glorioso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Bueno, el asunto es que Juan muere y mucha gente que seguía a Juan está consternada, está confundida. No tiene entendimiento de las cosas. No sabe que realmente Juan agradeció a Dios eso y que realmente fue una manera excelente de morir. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Una vez el diablo me dijo: vas a morir en un accidente. Y bueno, quería meterme miedo al manejar, ¿no? Y de repente, iba yo manejando y me venía el pensamiento diciendo: vas a morir en un accidente. Y entonces, así como que yo le bajaba la velocidad, y empezaba yo a mirar así cómo venían los carros y todo el asunto. Pero un día entendí que cuando Cristo estaba en el barco y la tormenta estaba anegando el barco y que los discípulos se asustaron tanto que fueron y despertaron al Señor y dijeron: sálvanos que perecemos. Hermano, él se paró, yo creo que todavía se estiró un poco y les dijo: ¿qué les pasa? ¿Dónde está su fe? Yo no voy a morir en un barco, yo voy a morir en la cruz. A veces, hermano, el diablo quiere meternos algunos pensamientos, pero yo dije: ¿y qué sentido tendría que yo muriera en un accidente? Bueno, si eso glorifica a Dios, pues está bien. Pero yo quisiera morir de otra manera. En una manera que Dios fuera glorificado. Que yo muriera porque, hice lo correcto, porque estaba sirviendo al Señor. Y esto sería mucho mejor. Y si Dios me diera a escoger, yo escogería mejor eso. Bendito sea el Señor. ¿Tú qué escogerías? ¿Cómo escogerías morir? Viejito, así en la cama, sentado pasillita, así nada más se encoges y ya. Así como Job. Hermano, Dios tiene la manera en que vas a morir, ¿sí? Ya no te preocupes por eso. Gloria al Señor. Ya no te preocupes por eso. Preocúpate por hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Pero bueno, estaban culpados y estaban tristes. Y dice la Biblia que entonces les enseñó y les consoló. Dos aspectos interesantes que son importantes de pensar en ello. ¿Qué es lo que hace la enseñanza? ¿Qué es lo que pretende la enseñanza, hermanos? Bueno, lo que Dios pretende es iluminar tu entendimiento para que tú te des cuenta de las cosas. La enseñanza quita la ignorancia y entonces tú estás teniendo un entendimiento de las cosas. Eso es una manera de quitar la turbación, de quitar la confusión de nuestro corazón. ¿Por qué estamos confundidos? Porque no sabemos qué está pasando, no sabemos por qué está pasando. Pero cuando empieza a venir a nosotros entendimiento de las cosas, y eso es lo que Jesús hizo, es ministrarles a su entendimiento para que ellos pudieran comprender que lo que había pasado no era un descuido divino, sino era la voluntad de Dios. Hermano, entonces esta es una primera parte importante que pasa cuando nosotros estamos afligidos. ¿Por qué estás afligido, hermano? ¿Por qué
estás desanimado? ¿Y por qué estás triste? Te voy a decir, hay dos aspectos o dos áreas de tu alma que necesitan un toque de Dios. Uno es tu mente y otro es tu corazón. Y dice, y les enseñó. Y cuando les enseñó, lo que él estaba tratando es de ministrar a su entendimiento para que ellos tuvieran claridad acerca de lo que pasara y eso, pues cambiara todo el panorama. Y ellos cesaran de estar en confusión, de ellos no debían estar en confusión. Y la segunda cosa es que él les consoló. Y esto, hermano, tiene que ver con los sentimientos. Y bueno, esta es otra área importante de nuestra alma que también a veces nos hace desistir de seguir adelante. Y bueno, cuando nosotros recibimos el consuelo, lo que estamos recibiendo es paz en nuestros sentimientos. Por un lado, nuestro entendimiento, nuestra mente, y por otro lado, nuestros sentimientos o nuestras emociones están siendo traídas a paz, a tranquilidad. Dios está poniendo una situación que en conjunto, todo esto, es lo que le trae a nuestra vida nueva fuerza, le trae a nuestra alma fortaleza. Eso es lo que significa consuelo. Consuelo es que alguien viene y quita la carga de ti y entonces te da la fuerza para poder seguir adelante. Bendito sea el Señor. Y en tercer lugar, después de que Él les enseñó, les consoló, ¿sabes qué hizo? Entonces probó a Felipe. Se volvió a Felipe y yo no sé, cada uno de ellos era distinto y yo creo que Felipe era una persona, no sé, muy diplomática, porque cuando los griegos se acercaron al Señor Jesús para proponerle que se fuera con ellos a Grecia, que ahí sí estimaban sus enseñanzas y que los judíos no las querían, no se acercaron directamente a Jesús y le dijeron, mira, venimos de Grecia y por ahí Aristóteles y Sócrates nos dijeron que viniéramos a verte y también ahí Platón nos comentó. No, hermanos, se acercaron a Felipe y Felipe fue el embajador, digamos, que llegó ante el Señor Jesús y le dijo, Señor Jesús, los griegos dicen que te vayas con ellos. Entonces Felipe era una persona muy diplomática, era una persona de un trato muy suave, así que el Señor le dice a Felipe, tenemos un problema. Yo creo que ese es el pensamiento que Felipe recibió. Tenemos un problema. Toda esta gente me ha perseverado conmigo, está muy triste, ha pasado por muchas situaciones, en su corazón ha venido dolor porque Juan ha muerto. Y yo no quiero enviarlos así porque ellos no van a soportar. Así que quiero darles de comer. No, aquí se queda. Y entonces Felipe inmediatamente se quitó la pluma de por aquí y agarró un papel y empezó a hacer cuentas, ¿no? Y dijo, aquí hay como 5,000 varones. Híjole, como 10,000 bocas por lo menos que alimentar. Y ya hizo sus cuentas y dijo, Señor, 200 denarios no servirían para darle un pedacito de pan a cada uno. Él hizo sus cuentas, así que era alguien que tenía conocimientos de finanzas, era alguien que seguramente era comerciante y estaba pensando inmediatamente en términos económicos. Y él hizo la cuenta y dijo, una persona trabajando 200 días, bueno, pues el salario que él ganara no serviría para darles un pedazo de pan a tanta gente. Pero el Señor dice la palabra de Dios ahí muy claro, mas esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacerse. Así que el Señor ya tenía la respuesta, sin embargo, él está lanzando la pregunta para poner en él un reto, para que él pudiera en un determinado momento ejercer fe. Pero él no ejerció fe, él razonó. Y quiero decirte que cuando Dios te prueba, hay dos opciones.
posibilidades que tú tengas a tu alcance y que hagas tus cuentas y que digas, pues creo que ya aquí se acabó el asunto porque no tenemos los recursos para esto. O que tú estés pensando, pues ya me desahuciaron y eso significa que ya no tengo esperanza. O cualquiera de las cosas, dependiendo del área donde estés siendo probado, tú tendrías alguna situación humana, mental, racional acerca de tu situación. ¿Cuántos de ustedes, en las situaciones que están viviendo, en los problemas que están pasando, no se ponen a evaluar la situación y entonces empiezan ahí como a llenarse de temor diciendo, chispas, creo que de esta silla no me la libro? ¿Cuántos han pasado por eso? Gloria al Señor. Cuando algunos alzan la mano, gloria al Señor, otros lanzan para abajo, ¿verdad? Están así. Yo pero aquí que no la vean. Pero el asunto, hermanos, es que esa es la manera en que nosotros humanamente reaccionamos. Yo recuerdo mucho a una persona siempre que teníamos alguna cosa que resolver decía, bueno, hablando humanamente, así decía, las cosas están así. Y entonces ponía ahí los pros y los contras, los ponía sobre la mesa y decía, pues esta situación así humanamente no tiene solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos que Dios intervenga. Y esta era la situación que realmente el Dios esperaba en Felipe. Y esa es la misma situación que Dios espera en ti. Dios está esperando que en las situaciones de crisis que tú tengas, en tus problemas que tú estés pasando, no estés buscando soluciones humanas. Gloria al Señor. Sino que estés mirando hacia el Señor y estés mirando si Él puede o no puede con tu paquete, con tu problema. Y yo te quiero preguntar, ¿tú crees que Dios no pueda con las situaciones que tú tienes enfrente? Gloria al Señor. Ya me dijiste lo correcto. Gloria al Señor, eso es lo correcto. Dios todo lo puede. ¿Tú crees que Dios puede resucitar muertos? Sí, claro. Dios puede resucitar muertos. ¿Tú crees que Dios puede alimentar a un pueblo de 1,5 millones de personas en el desierto durante 40 años? Eso es lo que Dios hizo con Israel. No lo alimentó un día o dos, no lo alimentó en una ocasión, lo alimentó durante 40 años. Y durante estos 40 años, bueno, pues nació mucha gente, murió mucha gente. El censo al principio, el censo que se hizo después, nos está mostrando una cantidad diferente de personas. El pueblo creció. Pero Dios siempre suplió. Y Israel preguntaba, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? Y dice la Biblia, y ponía límite al santo de Israel, o insultaban a Dios de Israel, dice otra versión. Y eso está diciendo, cuando nosotros usamos la lógica de nuestro entendimiento y evaluamos nuestro problema y nos damos cuenta que rebasa nuestra capacidad y que rebasa la capacidad no solo nuestra, sino de la gente que está con nosotros, entonces nosotros pues tenemos la tentación de bajar la guardia y decir, no tiene caso seguir. Y entonces pues aceptar la derrota. Decir, ya no tiene caso. ¿Cuántos de ustedes han aceptado la derrota? Otra vez, ya no levanten la mano. Pero yo creo que muchas veces en una determinada situación tú dices, no hay para dónde, no hay solución alguna, no hay ninguna situación que se pueda hacer. Y te abates en tu corazón, te deprimes y estás en bancarrota. En tu ánimo estás completamente deprimido. Pero, hermanos, no es la voluntad de Dios cuando tú estás pasando por pruebas que tú entres en este predicamento mental, intelectual, de evaluación de costos, de riesgos,
y que termines, bueno, frustrado ahí diciendo, esto se acabó. Hermano, cuando tu fuerza llega al límite, Dios todavía ni empieza. Aleluya. Dice, Dios sabía lo que tenía que hacer. Él ya sabía cómo lo iba a resolver. No era algo que Dios estuviera improvisando de último momento y estuviera ahí calando a Felipe. A ver, este Felipe, a mí se me hace que es pura piña, Felipe. Y que, bueno, se las da, pero a la hora de la hora se me va a jugar como cuero viejo. Hermano, Felipe, bueno, pues hizo sus cuentas y le dijo al Señor, Señor, no es posible. Es imposible darles de comer a ellos. Hermano, cuando tú le has dicho a Dios, esto sí que ya es imposible. Gloria a Dios. Sabes que muchas veces Dios te va a llevar intencionalmente a situaciones imposibles. ¿Por qué Dios te quiere llevar allí? O sea, ¿a él le gusta que yo sufra? ¿Quiere que yo esté angustiado? ¿Quiere que yo bote la toalla? Si él me resolviera los problemas rápido, yo le seguiría siempre. Pero él no me resuelve rápido, él no me contesta rápido y me mete en situaciones así en donde simplemente no hay para dónde hacerse. Pues ¿qué le pasa a Dios? ¿Que no se da cuenta que eso a mí me produce estrés y que un día de esto me va a dar un infarto por eso? Hermano, Dios es un Dios maravilloso. Él no está facilitándote la vida. Lo que Él está haciendo es madurándote. Él está llevándote a situaciones en las cuales tú puedas conocerlo mejor y puedas conocer su poder y puedas conocer su grandeza, puedas conocer su sabiduría, puedas conocer su amor, su fidelidad contigo. Alabado sea Dios, Dios nunca falla. Alabado sea Jesucristo. Entonces, bueno, está esta situación allí y entonces viene Andrés, hermano de Pedro. Y bueno, podríamos mirar a cada uno de ellos en su faceta, como eran distintos cada uno de ellos, y Andrés inmediatamente llegó así que yo creo que si hubiera pensado un poco lo que iba a proponer, pues todo el mundo se iba a reír de él, ¿no? Llegó y alzó la mano, maestro. Y ahí está Andrés alzando la mano y el Señor Jesucristo le dice, ¿qué pasa, Andrés? Y entonces Andrés dice, aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Gloria al Señor. Hermano, 5,000 gentes, sin contar mujeres y niños. Pero las mujeres y los niños son los más dragones, pero así que imagínate el asunto financiero que tenían ahí enfrente. Gloria al Señor. A mí me gusta esto, hermano, porque yo estoy muy contento de que la iglesia por, no sé, 20 años, después de juntar las cosas, ahorita la iglesia tendrá ya cerca de 700,000 pesos. Gloria al Señor, durante 20 años. Aleluya. Pero podríamos decir que en los últimos 2 años o 3 años que tenemos aquí es cuando se ha juntado dinero. Porque antes, pues todo lo que la iglesia daba, más otra cantidad que yo ponía, pagaban el salud. Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque, hermano, no tenemos manera de que Dios nos dé un local. No hay en nosotros la capacidad de comprar
nada para funcionar. ¿Sí lo entiendes? Es tiempo de que Dios haga algo, porque su especialidad son los imposibles, y eso a mí me llena de regocijo. Gloria al Señor. El terreno que está aquí en la esquina, ahí contra Aurrera, así frente a Padre de Sufrir, ¿sabes cuánto mide? 17,000 metros cuadrados. Eso quiere decir 1.7 hectáreas, casi 2 hectáreas. Vale 56 millones de pesos. Aleluya. Y me dice el dueño, si quieres le vendo una cuarta parte. Le digo, es que me gusta todo. Gloria al Señor, todo. Y yo no sé qué nos va a dar Dios, pero a mí me gusta pensar así, porque yo tengo un Dios que es un Dios especialista en imposibles. Aleluya. Y a veces Dios nos prueba y nos dice, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? ¿Tú crees que yo puedo hacer eso? ¿Sí? Y algunos aquí creen, y yo creo que por eso no ofrendan. Dicen, ¿para qué ofrendo? Si Dios puede solo. Pero quiero que notes algo. Dios no creó panes de la nada. Había 5 panes que se van. Que Andrés se atrevió a decir, aquí hay un niño con 5 panes que se van. El 5 es número de gracia. Y yo te quiero decir, para los imposibles, Dios tiene gracia. ¿Tienes un imposible? Dios tiene gracia. Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, dice que había también, que el niño traía ahí 2 pececillos. Así lo traduce la Biblia. Yo lo verifiqué en el griego, y la palabra que está allí es una palabra que es opsairon, con acento en la A, opsairon. Gloria al Señor. ¿Sabes qué significa? Pescado seco salado. Así que lo que él llevaba no eran pececillos frescos o pez recién pescado, sino que eran peces que se habían salado, así como los que ya algunos andan comprando para la cena de fin de año. Sí, legítimo de Noruega, sí, del Golfo de México. Sí, Noruega es un puertecito que está ahí en el Golfo de México, donde cazan tiburón. Gloria al Señor. Pero bueno, ese pez lo sacan, ya deja de ser pez, se vuelve pescado, porque ya lo pescaron, y entonces lo secan en sal, de tal manera que entonces cuando tú lo vas a cocinar lo tienes que lavar, quitarle el exceso de sal y entonces poderlo cocinar. De otra manera pues estás comiendo un montón de sal. Gloria al Señor. Y bueno, pues el asunto es que estos pececitos eran 2 peces secos salados, 2 pescaditos secos salados. Así que bueno, pues nosotros estamos aquí mirando una situación realmente. ¿Qué es eso? 2 pececitos salados y 5 panes de cebada para alimentar a más de 10,000 o 15,000 bocas, así quedándonos conservadores. Hermano, eso no es nada, pero eso es todo. ¿Sabes? En ambos casos, cuando Dios hace este milagro de suplir a la necesidad de tanta gente, siempre necesitó de un punto de partida, que alguien diera un poquito de cariño. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabes? Alguna vez ya les platiqué este caso. Un hermano me vino a pedir consejo. El consejo
que yo le dije es: no te endeudes, no compres a crédito. Le vendían una máquina para hacer tortillas y le dijeron: tú me la vas pagando según la máquina vaya produciendo. Y él vino y me dijo, y yo no le di un consejo porque yo soy muy buen administrador, sino simplemente yo oré y Dios me dijo que no la compre. O sea, yo no le estaba dando un consejo financiero, sino yo simplemente le estaba diciendo: no es la voluntad de Dios. Y él dijo: que va, que la compra, y que pone su tortillería ahí en la cochera de su casa. Y entonces abrió y empezó a vender y regaló cositas, servilleteros, servilletas para envolver las tortillas y cosas así por inauguración, ¿verdad? Los cristianos no inauguran, gloria al Señor, estrenamos pero no inauguramos. La palabra inauguración quiere decir invocación de buenos augurios. Gloria al Señor, eso es algo que nada tiene que ver con un creyente, es magia. Gloria al Señor. Así que no inauguramos, gloria al Señor, estrenamos. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, pues él estuvo dando eso y empezó a vender tortillas y parece que la cosa empezaba a funcionar, pero de repente, como a cuadra y media, 2 cuadras de su casa, otra persona le puso otra tortillería y yo no sé si estaba más sabrosa la tortilla o yo no sé qué. El asunto es que la gente se fue a comprar al otro lado y él empezó a perder clientela y entonces empezó a bajar el precio y empezó a obsequiar algunas otras cosas y de repente con todo y eso no le alcanzaba y empezó a atrasarse en los pagos de la máquina y en los pagos de su coche. Él había estado trabajando, mientras estaba trabajando él se estaba pagando un carro, perdió el trabajo, por eso empezó a pensar en poner un negocio y entonces se empezó a atrasar en los pagos de las letras de su coche. Así que debía su coche, debía la máquina y no le alcanzaba el dinero. Así que dijo: yo creo, mujer, que tenemos que abrir los domingos. Así que por 6 meses no vino un solo domingo. Todos esos domingos abría su tortillería. Y bueno, pues pasó el tiempo y ya después él me platicó que para tratar de ponerse al corriente fue y llevó las escrituras de su casa con un agiotista. Y el agiotista le prestó el dinero, pagó 3 meses que debía del coche, otros 3 meses que debía de la máquina, y entonces, bueno, pues ahora no tenía las escrituras de su casa, pero estaba, digamos, tranquilo de que no tenía deudas por el momento, pero tenía una gran deuda con un agiotista que le estaba cargando no sé cuánto % mensual. Así que pasaron los otros 3 meses que dieron los 6 meses que fue cuando se presentó por aquí de nuevo. Y para ese momento la deuda con el agiotista era mucho más grande. Debía otros 3 meses de la máquina y otros 3 meses del coche. Y no tenía para salir adelante. Y entonces vino y habló conmigo y me dijo: pastor, pues mire, así ha pasado, ya me platicó toda la historia que ya te platiqué, y entonces me dice: yo no sé qué hacer, perdóneme porque yo creí que usted estaba en la carne y que lo que usted me dijo no era de Dios. Y bueno, pues ahora me doy cuenta que me equivoqué y quiero que ore por mí. Entonces oramos y entonces Dios me trajo a la mente un texto y entonces le dije: oye, ¿tienes para comer hoy? Y me dijo: sí. Bueno, por lo menos tortillas yo creo que sí. Y le dije: no te sientes a la mesa a comer si no vas al mercado, a la calle, si puedes a una persona que no haya comido y lo llevas a tu mesa y lo sientas contigo.
hacer y Dios se va a encargar del resto. Bueno, pues yo creo que a esas alturas digo, pues lo voy a hacer, pues qué más da. Porque no le di ningún consejo de que no, pues ve a un banco, a ver si eres objeto de crédito, o mira al hermano fulano, se ve que tiene barba. Ve y hay un texto de la Biblia de que no te escondes de tu carne, no, ese fue todo mi consejo. Y él se fue y lo hizo. Dice que llegó a su casa, fueron al mercado, le dijo a su esposa, calienta lo que tienes, y él se fue, él encontró a una persona pidiendo limosna, y le dijo, ¿ya comiste? Y le dice, no. Dice, te invito a comer. Y se lo llevó a la casa, y lo sentó a la mesa, dieron gracias a Dios, comió con ellos, y bueno, se comió lo de ellos también, yo creo. Tenía como 3 días de no comer, no sé cuántos, y total, él salió de allí, se fueron, lo volvieron a ver, y al día siguiente un señor se presentó y le dijo, oye, yo tengo días pasando por aquí y veo siempre tu coche ahí estacionado, casi ni lo usas y me encanta hasta el color y yo te lo quiero comprar. Y le dice, pues mire señor, ya tengo 3 letras y si yo no pago la 4ª me lo van a recoger. Así que dice, pues mira, yo me quedo con la deuda, yo lo sigo pagando, vamos a ver cuánto cuesta el coche y te doy lo justo. Pero es que me encanta tu coche, de veras que me gusta, y tengo días pasando por aquí y digo un día de estos voy a preguntar, pero no me hablan, siempre voy deprisa, pero hoy sí tuve tiempo. Y sí, pues hoy Dios está obrando. Gloria al Señor. Y entonces le dijo, oye, traigo a sentar su mujer. Uno de esos que tiene como colita de carro, que cuando se sube uno así se hace como hamaca. Que no tienen ni bastidor, creo. Entonces son muy débiles. Y bueno, pues caminaba el carrito y le dice, pues si quieres te dejo ese carro y te compro el otro. Y entonces se lo compró, se quedó con la deuda del señor, él le entregó ya las letras, le dijo, yo me encargo, mañana yo las pago y bueno, se fue feliz con su carro porque lo había deseado mucho. Y bueno, él entonces con el dinero dijo, ¿ahora qué hago? Y entonces fue a rescatar sus escrituras, fue lo primero que hizo, fue a rescatar sus escrituras, le pagó a la guionista, recuperó sus escrituras, ya su casa estaba a salvo, fue a hablar con el hermano, le dijo, oye, ya no quiero la máquina, dime cómo nos arreglamos para que yo te la devuelva, y bueno, ya se la devolvió, y bueno, pues empezó a vender otros productos, se volvió comerciante de otros productos, y bueno, pues salió adelante en la situación. En una semana, cuando el domingo él me platicó otra vez todo lo que pasó en la semana, dice, ya no tengo deudas, ya no tengo problemas y tengo paz. Y lo único que hizo fue compartir su mesa con otro. Y me dice, ¿y de dónde sacó eso? ¿Por qué me dio ese consejo? Le digo, bueno, el texto que Dios me trajo fue que Elías, cuando ya los cuervos no le trajeron de comer, Dios le dijo, vete a Sarepta. Y él fue a Sarepta, y al ir entrando a la ciudad, él encontró a una mujer recogiendo cerojas, es decir, recogiendo corteza de árbol, y esto era para hacer un fogón y hacer un pan con un puñado de harina que le quedaba y un poco de aceite, que era lo último que tenía, y le dice, pues nada más lo que quiero es que comamos mi hijo y yo un último pan entre los dos y nos curamos, ya no tengo más. Lo estiré hasta este momento y ya no alcanza para más. Y el profeta le dijo, ve mujer, haz lo que dices, pero primero a mí me haces una torta y me gustan doraditas. Así que por favor la metes debajo de los rescoldos, ahí donde están las brasitas esas que están al rojo vivo, ahí la metes y que se caliente bien doradita.
me la traes después de que yo coma, comen ustedes. Hermano, si tú fueras la viuda pobre que tienes un hijo hambriento y viene un cuate que dice que es varón de Dios y te dice primero hazme a mí, dirás, si fuera varón de Dios no me pide lo que no tengo. Hermano, pero Dios estaba poniendo a prueba su fe. Y entonces esta mujer le hizo la torta primero a él y se dio cuenta de que pasó un milagro. Cuando fue a ver la cantidad de harina que le quedaba, no había menguado. Y cuando fue a ver el aceite, no había menguado. Así que preparó para él y para su hijo. Y los tres comieron un año. Y jamás menguó la harina y el aceite. Y solo comieron pan. Y no estaban ojerosos ni anémicos, ni gordos. No es lo que comes, es si está bendito o no está bendito lo que comes. Gloria al Señor. Realmente es muy importante que nosotros tengamos entendimiento acerca de qué está haciendo Dios, por qué nos metió en esta crisis, por qué tenemos que enfrentar este problema, por qué me lo dejas a mí, Señor, por qué me preguntas a mí, por qué quieres que yo tome alguna decisión, por qué quieres, por qué, porque Dios quiere enseñarte a ti, Dios quiere entrenarte a ti, Dios quiere hacer cambios en tu vida, Dios quiere que tú realmente aproveches las circunstancias para que le conozcas. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que sepas que Él es capaz, que Él es Dios, que es tu Dios. Pero que Él no estés pensando en facilitarte la vida, sino en enseñarte algo que te ayude en verdaderamente ser un canal de bendición. Gloria al Señor. Siempre vienes con tus necesidades. Señor, sáname. Señor, bendíceme. Señor, aumentame el sueldo. Señor, dame más de esto, dame más de lo otro. Señor, dame una casa más grande. Señor, dame. Y estás pide más, un coche más nuevo. Y así, ¿no? Estás pidiendo. Y Dios te puede dar eso y más, hermano. Dios no está tronándose los dedos. No lo pones en aprietos con tus necesidades. Pero Dios dice, tienes necesidades, sí. Muy bien, te voy a enseñar cosas antes de dar. Te voy a enseñar diferentes cosas que te van a ayudar a ser una mejor persona, a ser más parecido a mi hijo. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya. ¿Sí me vas entendiendo? Así que bueno, Dios está obrando en esta situación y hermano, el sufrimiento para Dios no es una situación que le preocupe. ¿Por qué? Porque Dios sabe consolar. Así que Él te va a permitir sufrir porque Él sabe consolar. Él permite que llores, pero enjuga tus lágrimas. No evita que llores, enjuga tus lágrimas. ¿Entiendes eso? Es totalmente distinto eso. Bueno, Dios no solamente puede suplir tu necesidad. Yo hice un estimado, 200 denarios equivalen más o menos a 400,000 pesos. Eso es lo que él necesitaba para que un día la gente comiera un poco. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, hermano. Bueno, el Señor le dice, dile a la gente que se acueste en el pasto. Dice, en ese lugar había mucha hierba verde. Gloria al Señor. Así que les dice, bueno, todos agarren ahí su terrenito, se acomoden, que se sienten, que reposen, que descansen. Él no dijo, este es autoservicio, hermanos, el buffet. Por favor, aquí van a estar los apóstoles con una mesa y ustedes pasan y se sirven. No les digo, ustedes se acuerdan. Apóstoles, agarran las cestas y ustedes les reparten. Gloria al Señor.
tiene importancia, hermano. Así que lo siguiente que yo veo que es muy importante es reposo. ¿Qué es lo que debes hacer en tus pruebas? Reposar. ¿Qué es reposar? Hermano, bueno, esa posición de recostarse sobre la hierba verde y esperar a que te sirva era lo que Dios les estaba mandando a hacer. Y Dios muchas veces te dice, mira, ya deja de esforzarte, ya deja de intentarlo en tus fuerzas. Ya te diste cuenta que no lo vas a lograr, entonces ¿por qué no reposas? En Hebreos capítulo 4, versículo 3, nos está hablando de qué es el reposo. Hebreos 4 y 3 dice, pero entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que Él dijo. ¿Quiénes entran en el reposo? Los que creen. Así que mientras no creas, no estás en reposo. Pero en el momento en que crees, hermano, viene paz a tu corazón. Eso es reposo. Reposo no es échate a la flojera. ¿Sí? Acuéstate, mamá. Reposo es creer. Eso es reposo. Mientras no creas, vas a seguir ansioso, vas a seguir en angustia. Pero en el momento en que creas, viene paz. Aleluya. Así que Dios les dice, reposen. El versículo 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Dios quiere que su pueblo repose. Dios quiere que llegue el momento en que tú, descanses de intentar las cosas en tu propia capacidad y le des oportunidad a Dios a obrar de acuerdo a tu fe. Gloria al Señor. Y entonces dice, Dios tiene un reposo para su pueblo. Porque el que ha entrado en su reposo, fíjate bien lo que dice. No dice que tú entraste en tu reposo, dice que tú entraste en su reposo. Está hablando de algo que es divino, está hablando de algo que es suyo, y está diciendo que tú entras en ese lugar. El que ha entrado en el reposo de Dios, el que ha entrado en su reposo, él ha reposado de qué? De sus obras. ¿Como quién? Como Dios en las suyas. Y entonces nos da otra vez el entendimiento del día de reposo. ¿Qué nos enseña el día de reposo? El día de reposo nos enseña a cesar de movernos en nuestra propia capacidad para permitirle a Dios hacer las cosas a su capacidad. ¿Está haciendo esto práctico? Esto te está llevando a realmente tomar ciertas acciones o actitudes en tu vida en relación a tus pruebas, en relación a tus problemas. Estás entendiendo que Dios no es cruel y que Dios no te metió en aprietos nada más para verte sufrir y reírse de ti. Que Dios te metió ahí para enseñarte a reposar. Que Dios te metió en una situación que está más allá de tu capacidad para que tú tengas que aprender a depender de Dios. ¿Sí lo estás entendiendo? Si es algo que Dios te está enseñando. Dice, Dios reposó de sus obras. Cuando llegó el día séptimo, dice la Biblia, habiendo él acabado todo, dice, entonces él reposó de sus obras. Y él estableció el séptimo día como día de reposo. Hermano, cuando tú descansas, Dios obra. Cuando tú obras, Dios descansa. La manera de hacer que Dios obre en tu vida es reposando en Él. Es entrando en fe. ¿Quiénes han entrado a su reposo, al reposo de Dios? Los que han creído conforme a lo que ha dicho. Ellos entran al reposo. Hay un reposo.
Hay un reposo para el pueblo de Dios. Deja de intentarlo en tus fuerzas, deja de vivir tratando de ser bueno tú. Soy buena persona, eso es posible. Necesitas dejar que Cristo viva en ti. Necesitas que sea la gracia de Dios, no tuya. Lo tuyo es madera, lo de Dios es oro. Aleluya. ¿Estás entendiendo esto? Así que Dios les dice acuéstense y le dice a sus apóstoles, ustedes sírvanles. Así que cada uno, eran 12, cada uno agarró un cesto. Ahora quiero que veas, Cristo toma los 5 panes, da gracias a Dios, toma los 2 peces, da gracias a Dios y le dice, ahora repártanos. ¿Cómo le hace? Hermano, pues tiene que ponerle por lo menos un pan a cada uno en su cesto. Así que la primera multiplicación es que cada quien tuviera su cesta con pan. Después ellos van y empiezan a darle a la gente, entonces la gente empieza a tomar y dice, bueno, a mí dame 7. Somos 7. Mi familia son 5 hijos. Y entonces, yo no sé cómo pasó, pero si era algo que al partirse el pan, bueno, pues tú tomabas un pedazo y que la canasta seguía igual. A veces yo he querido imaginarme el milagro, cómo era, y la verdad, hermano, es que Dios estaba haciendo algo tremendo. Quitabas un pan y la canasta seguía igual, y quitabas otro pan y seguía igual, y quitabas y sacabas y sacabas y sacabas panes y la canasta seguía igual. Al final le dijo, bueno, tráiganme las canastas con los pedazos. ¿Cuánto quedó? Pues las 12 canastas llenas. Alabado sea Dios. Les platiqué que un día tenía una reunión con 70 jóvenes y que, bueno, le dije a los hermanos, esto pasó en Pachuca, y le dije a los hermanos, oigan, saqué y les dije, vayan a comprar pastes para todos. No se compren 150 pastes para que cada quien por lo menos coma 2. Y se fueron y se tardaron un chorro de tiempo y regresan con 40 pastes. Dice, recorrimos todo Pachuca, ya no sobra, hermano, ya no hay pastes. Entonces en un lugar encontramos 40 pastes, son de esos poquitos. Gloria al Señor. Pues Dios hasta con eso puede multiplicar, hermano, porque me dice, ¿qué hacemos? Los partimos a la mitad para que por lo menos cada uno coma un pedazo. Son 40. Los jóvenes son 70 y ya sabe cómo son. Y nosotros somos 10, los que estábamos, los adultos que estábamos aquí, somos 10, así que somos 80 personas y hay 40 pastes. Si los partimos en 2, a lo mejor nos toca una mitad cada uno. Entonces les dije, bueno, denle gracias a Dios. A ver, hermano, dale gracias a Dios en voz alta. Dile que Dios bendiga los alimentos. Deja la caja aquí. Y bueno, que cada quien coma lo que quiera. Y yo todavía de incrédulo dije, bueno, yo creo que a mí no me va a alcanzar. Eso pensé. Hermano, nada más se veían las manos como entraban y la gente sabía el cigarro comiendo y hasta le mordía los dos ahí y luego, ¿y qué trajeron de beber? Ya sacaron los refrescos y ya empezaron a entregar vasos de refrescos y bueno, después de que acabaron todos así, me traen a mí un plato con 3, a los otros hermanos platos con 3. Bueno, pues vamos a comer. Nos comimos nuestros pastes. Con 3 quedó muy bien. Gloria al Señor. Y le dije, bueno, ¿y qué quedó? Y entonces traen la caja.
y había pastes. Dios está muy... Y yo digo, bueno, no cabe duda que Dios sabe hacer buenos pastes, estaban ricas. Gloria a Dios. Hermano, los pescados no se podían comer así. Eran pescados secos, salados. Pero Él dio gracias y les dijo, repártanos. Así que todos hicieron su torta. Sí, yo no sé si has comido torta de sardina. Parece que quitas el migajón al pan, todavía le echas así de la lata, así. Las cierras así bien, la doblas tantito así para que no se escurra. Y bueno, ahí, si traes tomada, a la calle, a darle, ¿no? Pero era pescado seco, hermano. Incluso estaba mirando en el original, dice, se habla de condimento. También la palabra significa condimento, es decir, algo que ya fue pulverizado y que puede utilizarse como condimento de otro alimento. Hermano, lo que Dios hace, lo que Dios bendice, es rico. Gloria a Dios. Yo me acuerdo de mi padre nunca de los nunca le gustaba la catsup. Así que las pizzas y esas cosas decían, esas son cochinadas. A mí tráiganme unas enfrijoladas, una carne asada y traigan unas cebollitas y unos nopales. Y bueno, esto es comida, crema, le gustaba la crema, los frijoles y queso. Y decían, esto, mira, una milanesa empalizada. Órale. Y le gustaba así. Y luego nosotros pedíamos alguna hamburguesa o pizza y decían, esas son porquerías. Así porquerías. Hermano, cuando le dio cáncer, bueno, pues no podía comer nada. Y cuando dio Rosano de cáncer, y fue decisión de él. Le estaban haciendo quimioterapias. Y una quimioterapia casi se lo lleva. Ya estaba pelo, ya no tenía cabello. Ya estaba flaco, puro hueso y pellejo. Y no comía nada, todo era suero. Y le pusieron la quimio y casi se muere. Y entonces yo le dije, papá, estamos orando por ti. Lo que tú decides, eso es lo que vamos a hacer. Si tú quieres terminar el tratamiento, está bien. Si tú quieres confiar en Dios plenamente, está bien. Lo que tú decidas, nosotros estamos contigo. Y él le dijo al médico, se acabaron las quimios, interrumpo el tratamiento, ya no quiero más. Y entonces dijo, se va a morir, señor, es que ya falta poquito, ha ido cediendo, pero todavía falta, y tiene que acabar, porque si no, y bueno, siempre están con dudas, porque ellos ni saben. Lo hacen porque tienen un margen que se llama de miedo. Los ingenieros usamos un margen de miedo en nuestros cálculos. Le llamamos coeficientes de resistencia. Es factor de miedo. Y los médicos tienen su factor de miedo. O sea, le dan más medicamento para que asegurarse de que se acabó hasta el último virus. Y ya. Pero todavía les queda la duda, no dale 3 semanas. Que se muera un poco él, pero que se muera bien el bicho. Pero hermano, mi papá empezó a subir de peso. Tenía que, para ponerse de pie, le ponían velas en los tobillos para que se pudiera sostener. Le amarraban los tenis para que se tuvieran las células y él se pudiera enderezar. No tenía fuerzas. No había él nada. ¿Sabes qué es lo primero que él quiso comer? Dice, ¿sabes qué se me antoja? No era apocalipsis.
pero le gustaban cosas muy sencillas. Me dice, pide una pizza. ¿Qué? Una pizza. Hermano, él solo se comió una pizza y le echó harta cápsula. Valentina, él decía, dame salsa. Oye, esto no pica, no, sí, no tiene chiste. Oye, esto pica, no, a mí no me gusta el chile. Y nada más era así como para poner un poquito de sabor. Pero hermano, y después decía, vamos a la barbacoa. ¿De qué? Se me antojó, vamos. Y le encantaba, tenía todos. Y el gorro, cuando le digo, oye, se me antoja una McDonald's. Esas estaban feas, papá. ¿Saben la rata? Pues tuvimos que llevarlo a comer porque le gustaba. Es que su amarillo ni de chiste. Porque su amarillo, por favor. Empezó a comer cosas que jamás comía. Recuperó su peso. De 45 kilos que llegó a pesar, subió a 72 kilos. Alabado a Dios. Él estaba de mi estatura. ¿Sabes cuándo? ¿De qué tamaño estaba después? Me llegaba al hombro. Se encogí. Sí, sus camisas a todas las tuvieron que cortar y arreglar. Pero bendito sea el Señor, vivió 8 años sano. Gloria al Señor. Y nosotros, ¿a dónde quieres comer? A ver qué se te antoja. Y con gusto. Hermano, cuando Dios bendice, a veces no te da más, pero te da gusto con lo que te da. Gloria al Señor. Tú le dices, no, Señor, déjame escogerla a mí, porque si tú me la escoges va a ser bien espiritual, pero va a estar visca. Puede pasar. Y algunos están pensando, no, Señor, ahí en el campamento, dame chance de que yo le eche un lente antes de que tú me vayas a decir eso. Yo te aseguro que si Dios te da una muchacha que a otros no les gusta, a ti te va a gustar. Gloria al Señor. ¿A poco crees que debe estar re bonita tu mujer? A ti te gusta, ¿Por qué crees que deberá estar bien bonita tu mujer? Para mí, Conchita es la más bonita de todas las mujeres del mundo, pero estoy seguro que no estás de acuerdo conmigo. Tú tienes tus gustos. Y yo veo a tu esposo y digo, Dios que te bendiga. Y luego algunas mujeres las veo celosas por unos maridos que digo yo, hijo, de veras que Dios hace milagros. Y hasta celosos están pensando que a alguien se les puede ayudar eso. De veras que cuando Dios nos bendice, nos gusta lo que nos da. Lo que no te gustaba lo empiezas a disfrutar. ¿Y sabes qué se llama eso? Contentamiento. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo feliz. Amén. No porque tiene los caprichos suplidos, sino porque tiene gratitud en su corazón y reconoce a Dios, se rinde a Dios, espera en Dios y Dios le llena. Aleluya. Cuando Dios te llena, lo demás es lo de menos. Amén. Y todo lo demás bendice y se disfruta. Alabado sea Dios. No codicies lo que no tienes. No te endeudes por lo que tú anhelas. Deja que Dios te dé lo que Él quiere. Y sé feliz. Por la bendición de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Las pruebas
siempre vienen acompañadas de gracia y tienen el propósito de llevarte a madurez. Así es un resumen. Dios siempre envía la prueba con gracia. Es el aderezo que trae. Por eso sabe sabroso el pescado salado. Por el aderezo, por la gracia. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. ¿Y sabes qué? La madurez es lo que Dios logra en tu vida, cambiarte de ser tan feo como eres, tan egoísta como eres, tan chismoso. Amado, tan sangrón. Digo, nada más estoy recibiendo mensajes de Dios de lo que están pensando. Alabado sea Dios. Pues delante de allá para acá, porque yo no estoy aquí de transmisor. Hermano, Dios ama a los nacos también. Alabado sea Jesucristo. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferidos. Dios no está escogiendo a consentidos. Dios no está tratando a nadie como persona de segunda. Dios tiene para todos el mismo propósito. Quiere que seas mejor persona. Quiere quitar tu egoísmo, quiere quitar tus escamas, quiere quitar las cosas que te sobran, quiere obrar en tu vida para que llegues a ser atractivo. Ayer a una de las personas que se bautizó, yo me quedé así cuando oí la palabra de profecía. Le digo, tú te pasas horas en el espejo mirándote. Y ella dijo, ¿y no te gusta lo que ves? Dice, ¿por qué no has aprendido a mirar lo que yo veo en ti? Si tú te vieras como yo te veo, dejarías de estar triste. ¿Me entendiste? Dios le habló a su corazón. Y ella dijo, sí, de veras que me paso aquí horas viendo en el espejo. Y no me gusta lo que veo. Pero Dios le está diciendo, yo te quiero enseñar a ver como yo veo. Quiero que veas como yo te veo. Quiero que veas a los demás como yo los veo. Eso es lo que Dios quiere. Cambiarte a ti. La victoria no empieza cuando todo se resuelve afuera. La victoria empieza cuando Dios te cambia el corazón. Cuando tú eres diferente, todo cambia. Eso es lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Yo te puedo decir con honestidad, y tú me dirás si tengo o no razón. Hay veces cuando yo estoy en el carne que me caigo gordo solo y solo no me soporto. Imagínate si mi esposa me va a soportar. Es lo mismo que pasa a ti. Pero cuando las cosas han sido tocadas por Dios, todo cambia. Y las cosas más simples, más sencillas, más triviales, se vuelven valiosas, se vuelven apreciadas y podemos disfrutarlas. Bendito sea Jesucristo. Bueno, 12 discípulos, 12 cestas, y hablamos del propósito de Dios, y bueno, el 7 es número de madurez, así que
eran 7 piezas, 5 panes y 2 pececillos. Y eran 12 discípulos, y esto nos está hablando de lo que Dios quería, era establecerlos a través del reposo. Así que quiero que pienses en un detalle final que parece que a veces se nos pasa. Tenían 12 cestas de panes y Dios les dijo: júntenlos para que no se desperdicien. ¿Cuánto te dura un pan? Gloria a Dios. Antes de que se ponga duro. 3 días. Hermano, lo meto en plástico, se te enlama. Eso de meter el pan en plástico no es bueno. Yo prefiero duro que aguado y enlamado. Gloria a Dios. No sé si te has dado cuenta, pero los panes Bimbo y los panes que venden en bolsas de plástico traen unos pequeños agujeritos. El propósito es de que la humedad salga y no se quede atrapada, porque de lo contrario empieza a ser un cultivo de bacterias. Si tú metes las cosas en plástico, tienes un cultivo de bacterias seguro. Y lo que vas a comer, pues va a estar mal. Bueno, tenían 12 cestas de panes para 13 personas. Suponiendo que Él les dijo: no se desperdicien, júntenmelos. ¿Qué podríamos pensar que estaba en la mente del Señor? En la mente del Señor estaba: los siguientes días, no sé, los siguientes 15 días, las siguientes 2 semanas vamos a comer pan de cera, porque esto no se va a desperdiciar y alguien se lo tiene que comer. Y para eso estamos nosotros 13. Y yo me puse a pensar, y eso pasó hace un momento que estaba yo ahí en mi lugar. Dije, como que al tercer día ya no quisiera yo comer pan de cebada. ¿Para qué el Señor guardó tanto pan de cebada? ¿Qué es la siguiente lección que Dios quiere darnos? Hermano, tenemos que ser buenos administradores, no tenemos que desperdiciar. A veces cuando Dios nos da una bendición, nosotros no somos sabios en usar lo que Dios nos ha dado y desperdiciamos. De repente ganas mucho y hacen las propinotas y aquellas. El otro día nos atendieron mal y yo dije: ¿por qué lo voy a dejar propina? Y me dice: no, es que hay que dar. Y yo no dejé propina y sacó bien y que deja propina. Y yo le dije: esas cosas se ganan. ¿Para qué le das propina? Y entonces le dije algo que me vino a la mente. Le dije: ese Señor nunca lo voy a ver, así que si piensa mal de mí, pues nunca lo voy a volver a ver. Nunca pienso venir a volver a comer a esta porquería de restaurante. Así. Pero hermanos, cuando nosotros expresamos generosidad, no porque la gente en un determinado momento merezca determinado trato o se haya ganado alguna cosa y nosotros damos alguna propina, ¿sabes qué? Tú estás abriendo la puerta de tu corazón y estás compartiendo algo, y eso es un principio de abundancia. Dios no se comprometió a ser rico a nadie, pero Él está comprometido contigo a darte que comer, con que comer. Siempre. Lo que es más de esto, hermano, es poco. Pero Dios viste a las flores del campo, Dios les da de comer a las aves del cielo.
Dios dice, vales tú mucho, más que muchos pajarillos. ¿Por qué no aprovechamos y entendemos algo que Dios nos está diciendo? Yo soy la cuarta señal. Nos está diciendo algo. Yo puedo mantener frescos los panes hasta que te pongas ahí. ¿Sabes que los sacerdotes, y con esto voy a terminar, en Levítico 24 leemos que Dios les daba a los sacerdotes a comer un pan de 7 días? Ya se lo acabaron, no me probaron nada. Levíticos 24, Levítico 24. El versículo 5. Dice: y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová becerros. Perdón. Dice: sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas, y has de ponerlas en 2 órdenes o hileras, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será el pan por perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová de los hijos de Israel por pacto sempiterno. Y serán de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por fuego perpetuo. Y por decirlo de alguna manera muy simple, ellos hacían las tortas, eran tortas más o menos como de más de 20 centímetros, y ponían 2 hileras de pan. Eran en orden, eran 12 panes. El pan es tipo de la palabra de Dios. Y bueno, nosotros vemos que eran panes sin levadura. Y la levadura nos habla de falsa doctrina, así que está hablando de la sana doctrina también. Vemos otro detalle. Le dice Dios a Moisés: harán los panes y los pondrán en día de reposo, y luego les estarán poniendo incienso para que sean una ofrenda encendida. El incienso, hermanos, era como un perfume que solo podía soltar su olor cuando se encendía. Y dice ofrenda encendida, quiere decir lo que el sacerdote tenía que echar era incienso que estuviera quemándose. Así que les echaba incienso todos los días el sacerdote. Y después de 7 días, cuando tenían que cambiar los panes y traer los panes nuevos, sacaban los panes que habían estado por 7 días expuestos y se los comía en el lugar santo. Hermano, si esos panes no hubieran bebido incienso, no se podrían comer. Pero era el microondas de Dios. Los mantenía siempre horneados, recién horneados, con el incienso. ¿De qué figura el incienso, el perfume en el templo, en el tabernáculo? Hermanos, de adoración, de culto, de alabanza, de acciones de gracias, de reconocimiento a Dios. Hermano, cuando tú le das gracias a Dios por todo lo que te da, le das gracias a Dios por lo que tienes, y no estás siendo infeliz por lo que no tienes,
sino contento con lo presente, como Dios dice. Hermano, lo que tienes siempre estará fresco. Y ahí está la última enseñanza que quisiera dejarte. Si tú mantienes tu corazón sensible, adorando y reconociendo a Dios por todo lo que te pasa, por todas las situaciones que vives, hermano, tú vas a ser una persona con la bendición de Dios en todo lo que toque en tus manos, con la bendición de Dios en todas las cosas que tienes. No importa si tienes mucho o tienes poco, lo que tienes es bendito de Dios. Si tan solo tú estás quemando incienso todos los días para que la bendición de Dios mantenga fresco, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Puedes ir a comer y a darle gracias. Sobre las 7 señales del Evangelio.